siempre las mismas playlists. No puede ser, ¿dónde voy a encontrar música? Pero hoy día te vamos a enseñar cómo puedes pelear contra el algoritmo de Spotify. ¡Hola! Bienvenidos a nuestro nuevo episodio Bad Reputation. En el día de hoy venimos con un tema jugoso. Muy jugoso. Sobre la industria musical, obviamente. Sí, siempre. Por eso se llama Peleando contra el algoritmo. Sí, este episodio se llama Peleando contra el algoritmo y vamos a hablar un poco de cómo peleamos con esas playlists que nos dan los streaming que son horrendas. Por así decirlo, porque siempre es lo mismo. Ajá. Y a veces uno se mete en una playlist en mi caso, cuando yo quiero buscar rock alternativo y aparece una playlist y después busco acústico y me aparecen las mismas canciones que aparecían en el rock alternativo en el acústico y es como puede ser. ¿Cómo es posible? Sí. Quiero buscar música nueva. Sí. Entonces aquí les vamos a compartir algunos tips que nosotras usamos principalmente en la plataforma Spotify, que la mayoría de las personas ocupa, pero que te pueden servir para encontrar música en todas las plataformas. O sea, puede aplicarse a Apple Music, Deezer, bueno, etcétera. ¿Ya? Primer lugar, el tip es número 1. Hay cosas que tú puedes hacer en la misma aplicación y en la misma plataforma. Ajá. ¿Qué es? Tú puedes meterte a las canciones y buscar los datos de esa canción. ¿Ya? Me dices, ¿para qué me va a servir esto? Porque ahí van a aparecer nombres de productores. Y eso es lo que te interesa a ti para conocer nueva música. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general productores trabajan con bandas afines. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si nos vamos al disco de Taylor Swift, Midnight, ¿ya? Nos encontramos con su productor y da la casualidad de que su productor, aparte de haber trabajado en otras ocasiones con la misma artista, también trabaja con otras divas del pop como Lana del Rey. Entonces tú puedes decir, ok, si me gustó este disco de Midnight, puede que me guste algún disco de Lana del Rey. Pero espera, yo nunca he escuchado a Lana del Rey. Quizás le podría dar una oportunidad. Eso pasa. Exactamente. Otra cosa que puedes hacer, otro tips que podemos hacer dentro de la misma plataforma de Spotify es buscar la playlist que tienen las mismas bandas. Ajá. ¿Ya? No la playlist de la banda propia, o sea, es decir, de sus propios temas, sino que hay veces en que la banda hace como una playlist alternativa de qué fue lo que a ellos les inspiró para crear tal disco o que escuchan habitualmente. Ajá. Y ahí te puedes encontrar joyitas, porque yo me he encontrado joyitas. Porque literalmente son personas que influyeron a las personas que te influyen actualmente a ti. Entonces uno puede llegar ahí a encontrar, como dice acá mi compañera, joyas, pero joyas así monumentales, de sonido, de calidad, de idea, de muchas cosas, de estructura. De verdad, ahí yo creo que hay un océano que puedes ahí navegar libremente. Bien. Seguimos, también lo puedes hacer en la misma aplicación. A veces las bandas que están conformadas por distintos miembros, los miembros tienen proyectos distintos. Como pasa, y voy a hablar, ustedes van a ver que en este canal se va a hablar mucho de Paramore, pero es que yo amo a Paramore, los amo con mi vida, son lo mejor. Entonces, si uno se mete a Paramore está compuesto por 3 miembros actualmente, que sería Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro. Tanto Hayley Williams como Zac Farro tienen sus proyectos individuales. Y Taylor ha producido para otras personas. Entonces ahí está un ejemplo que pueden ahí tener. Y el último ejemplo dentro de la misma plataforma es recurrir a los podcasts de música. Ajá. Los podcasts de música también son un océano gigantesco de recomendaciones de bandas. Sí. Personalmente, por ejemplo, que a mí me gusta el rock, yo tengo 2 podcasts que han sido un abrirme de mente, de cabeza y de escuchar mucha música, que son Monstruos del Rock, de la gran Barbie Recanati, ya que aparte de que cuenta la historia, hay un libro, que de eso vamos a hablar en algún momento,
Y el otro podcast que me gusta mucho es Rock Ladies, porque son conversaciones de grandes divas del rock, y no solamente del rock, también aparecen del pop, pero hay muchas personas no conocidas como bandas españolas, bandas estadounidenses, que hacen cover, millones de cosas. Por ejemplo, hace poquito vi uno que era un especial de Lady Gaga. Ajá. Pero había muchas otras bandas que hacían cover de los de Lady Gaga, pero en otro tipo de estilo, y me encontré genial, porque escuchar un tema tan pop en una canción muy acústica, Ajá, era pum, me abrió la cabeza. sí. Ya, vamos con una segunda opción, segundo tip, segunda recomendación. Segundo tip. Que es seguir tanto en YouTube o en otras redes sociales a personas que generalmente recomiendan cosas. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Hay canales que se dedican a la crítica o recomendación de musicales, ¿cierto? Exactamente. Son recomendaciones. Entonces, hay canales como Lado B, que me gusta mucho a mí, donde hay un varón que está hablando sobre sus discos favoritos, pero es interesante saber datos que ellos van entregando y cómo van también haciendo conexiones con otras bandas. Dicen, por ejemplo, las guitarras de este disco están inspiradas en tal guitarra de otro disco, entonces ahí uno puede ahí ensanchar un poco el conocimiento y ir a las recomendaciones que ellos hacen en base a lo que te van comentando. Sí, y todo este tipo de recomendaciones o de estos canales hay un montón. Hay otros canales que te ayudan a ver la parte teórica de la canción, Claro, del disco, o cómo todos estos discos, por ejemplo, hay un canal que me gusta mucho que habla sobre cómo muchas canciones o partituras clásicas inspiraron a canciones rockeras hoy día. Entonces igual así como que uno dice, esto rememora a Bach, esto rememora a Liszt, esto en serio, y ahí tú ves las conexiones y es como maravilloso, claro. Tercer tip, Número 3. número 3. Esto es búsqueda activa, que es literalmente googlea. Amigo, Googlea amiga, todo. amigue, Googlea. Googlea. ¿Cómo uno puede llegar a, por ejemplo, uno puede decir, ok, pasaron los Grammys, a mí me interesa mucho el rock. ¿Cuáles fueron los discos nominados a mejor disco rock este año? ¡Pum! Googleamos, listo, buscamos cuáles fueron las bandas, Los nominados. cuáles han sido los ganadores anteriores. O sea, esa es una forma muy fácil y por eso digo, una búsqueda activa de cómo encontrar nueva música. Bandas referentes, Inspiración, bandas referentes, etcétera. Un tercer tips que ya es como, igual es como dentro de la búsqueda activa, pero dentro de la búsqueda activa de que uno va y visita. Sí. Esto es festivales de música. Festivales. Así que si tú vas a festivales de música, sobre todo cuando es mucho mejor en festivales, porque hay muchas bandas que se presentan y hay otras bandas que son nuevas, hay invitados dentro de las presentaciones de las bandas, entonces uno no solo va a ver al artista en sí, sino que puede conocer a todos los teloneros anteriores y a su vez los invitados que pueda tener la misma banda dentro de la presentación. Y ojo, acá no solamente hablamos de Lollapalooza, que es como uno de los grandes festivales internacionales, sino que también hablamos de festivales locales. Siguiente tip, Que una de las que nos gusta. las que nos gusta bastante. Encuentra música en tus películas y series favoritas. Yes. Sí, señores. Muchas veces los soundtracks traen mucha inspiración y se basan mucho en la inspiración del mismo director. Entonces hay directores que, si a ti te gustan mucho, como no sé, Tarantino, su estilo de música es muy característico en distintas películas y generalmente se transforman en hits debido a las películas, pero esos temas o eran antiguos o eran de los años o son más actuales y fueron creados para la propia película. Entonces es muy interesante ver los soundtracks de las piezas, largometrajes, pero también de las series. De las series, sí. Como pasó ahora último con Merlina. Con Merlina, que claro, que pasó, que volvieron a ser virales, canciones que ya eran antiguas hace mucho tiempo, así que... Sí. Y lo otro, por ejemplo, es la joyita que te puedes encontrar, como decía Nancy, del soundtrack, no la canción específica de la película, sino, escucha, y hay un montón. Siempre habrá un nerd que ya hizo esa lista. Es verdad, me pasó con John Wick, señores.
ahí viendo la película y escuché una canción y dije, ¡ah! Esta canción es muy buena, voy a buscarla y ya estaba en la playlist de John Wick 4, así que vean. Alguien ya hizo esa playlist por ti. Ese trabajo. Sí. Y número 5, que es uno de mis favoritos, es libros, señores. Libros. Dentro de estos libros hay subtipos de libros. Y aquí vamos a generar las diferencias. El primer tipo de libro es un compendio. Historia del rock, puede ser historia del indie, puede ser la música argentina entre el 2000 y el 2010. Eso. Las mejores bandas chilenas. De los 80, claro, por ejemplo. Eso. Mejores canciones. Los compendios que puedes encontrar, hay un montón de bandas. Entonces acá mucha información y muchas bandas que puedes encontrar que son nuevas y que en esa misma, por así decirlo, en la misma época fueron amigas de otras bandas que a lo mejor no fueron tan famosas, pero que son parecidas porque estaban en la misma escena. Sí, aparte lo bueno de los compendios es que casi siempre están ordenadas de manera cronológica, entonces es súper fácil ubicarte en tiempo, espacio, por así decirlo, de las bandas que estuvieron en ese mismo instante sonando al mismo tiempo, y también, como dice Nancy, ahí que son relativas, aparte que traen una breve biografía, te dicen los discos más importantes, las canciones más emblemáticas, así que como ahí hay buena recomendación de música y en un formato sencillo de leer. Sí, son muy sencillos de leer en general. Segunda tipo de libro, autobiografías o diarios. Aquí tenemos uno de cada uno. Tenemos los diarios de Kurt Cobain. Ahí está. Kurt era una persona que recomendaba muchísimo, y aquí hay una parte en la página más o menos 200 y tanto que tiene la lista de sus discos favoritos en orden. Entonces ahí tú puedes decir, ok, me identifica mucho Kurt Cobain, podría buscar justamente la lista de discos y sonidos que más lo influyeron a él. Y claro, de dónde se inspiró. Aparte de, como dice Nancy, que él era un referente de escuchar mucha música y en sus playeras siempre él andaba promocionando bandas, así que sí, genial, este tipo de libros. Y los otros tipos de libros sería una autobiografía convencional como esta, que es una de las mejores autobiografías que hay, que es éramos unos niños, Just Kids, de la gran Patti Smith, donde ella habla tanto de la escena que estaba ahí, de su vida, por supuesto, pero también de quienes estaban cantando al mismo tiempo que ella. Entonces, sale los Ramones, sale Debbie Harry, o sea, ahí información, chicos. Información. ¿Cuáles otros tipos de libros hay? También hay novelas que tienen muchas referencias musicales. Entonces, si a ustedes no les va mucho esta parte de biográfica o compendio, pueden recurrir a autores que se destacan por nombrar muchas piezas musicales. Por ejemplo, Haruki Murakami se destaca mucho por nombrar o canciones de los Beatles, o bandas de jazz, o piezas exactas, y créanlo o no, ya hay listas de reproducción hechas en Spotify con todo lo que ha recomendado Haruki Murakami en sus libros. Entonces es ahí, maravilloso. Ya está todo listo, chicos, sí, está todo listo. Así que aquí están nuestras recomendaciones. Pelea contra el algoritmo, no te quedes con lo que te da solamente Spotify de sus playlists prehechas, por así decirlo, sino de que busca tu propia estilo musical dentro del mar de opciones que nos entrega internet. Sí, no, y hay que buscar, tal cual como en otras lo hacíamos en radios, emisoras o en SoundCloud o los MySpace que habían antes. Es lo mismo, aquí hay que buscar y hay un montón de formas, así que esperamos que te haya gustado este nuevo capítulo de Bad Reputation. Cualquier cosa, y si tienes otro tips, otra forma, coméntanos, dale like a este video, síguenos siempre para que tengas más información sobre la industria musical. Sí. Nos vemos en la próxima entrega de Bad Reputation. Nos vemos. Yes. Adiós.